Documentales Universales Sin Límites presenta: el hombre más longevo de la Tierra rompe el silencio antes de su muerte y nos revela un asombroso secreto. Desde el principio de la historia, la humanidad dedicó un montón de tiempo a buscar el secreto de la longevidad. El deseo de vivir eternamente, o al menos más de un siglo, hacía perder el sueño a muchos investigadores y científicos. En realidad, hemos dado un gran paso adelante con el desarrollo de la medicina y las tecnologías. En la Edad Media tenías suerte si eras capaz de llegar a los 40 años. Ahora muchos viven más de 80 años y algunos incluso llegan a los 90 o sobrepasan los 100 años de edad. La esperanza de vida del hombre ha ido creciendo desde los 33 años del Paleolítico hasta los 71.4 de la media mundial actual. Sin embargo, nos sigue pareciendo muy poco y queremos vivir aún más. La buena noticia es que un hombre logró encontrar la manera para vivir muchos más años que cualquier otro ser humano, y es posible que sea la persona con más años que habitó la Tierra. Y cuando escuches su historia quedarás totalmente cautivado. Parece imposible, ¿verdad? Dale me gusta si quieres conocer los secretos que le permitieron a este hombre vivir por tantos años. No te muevas de tu canal y sigue con nosotros, pues vamos a viajar en el tiempo para conocer cómo este hombre logró vivir por tanto tiempo. Este hombre un día decidió compartir su historia con todo el mundo, y en Documentales Universales Sin Límites te la vamos a presentar. Pues bien, empecemos. La historia comienza cuando el periódico The New York Times publica en 1933 una nota fúnebre diciendo: muere la persona más longeva del planeta con 256 años. El 3 de mayo de 1677 vino al mundo en Sichuan, China, el hombre que más tarde se convertiría en el más longevo que nunca haya existido sobre la Tierra. Este hombre se llama Lin Qingyuan. Así lo puso en conocimiento al New York Times Wu Xunxie, profesor del Departamento de Educación en la Universidad de Chengdu. De acuerdo con el artículo del New York Times, Wu Xunxie descubrió los registros del gobierno chino imperial de 1827, felicitando a Li Qingyuan en su 150 aniversario, y otros documentos más tarde felicitándolo por su 200 cumpleaños en 1877. De lo que se sabe de sus tiempos mozos, destaca el hecho de que recorrió toda China recolectando hierbas medicinales y piedras de colorines. Li comenzó su carrera como herbolario con tan solo 10 años, y durante 40 años su dieta consistió en su mayoría de hierbas, las bayas de goji, linxi, ginseng silvestres y el vino de arroz. Aprendió el taoísmo y, se dice, sustituyó el sueño nocturno por la práctica de la llamada alquimia interna, una técnica recogida en el libro base taoísta que los monjes utilizaban para canalizar la energía en vez de dormir. Esto le rejuveneció, otorgándole una envidiable forma física y renombre suficiente para que el gobernador lo contratara como asesor táctico militar y profesor de artes marciales. Con 71 años, en 1749 se unió al ejército chino como instructor de artes marciales. Continuó con esto durante los siguientes 100 años de su vida. Después de servir como consejero táctico militar e instructor de artes marciales, se retiró y pasó mucho tiempo en las montañas del Tíbet, donde siguió recolectando hierbas medicinales que le ayudaban a mantenerse joven y saludable. ¡Qué historia tan increíble! Comparte la asombrosa historia con todos tus amigos. Li era un miembro muy querido de su comunidad y se dice que se casó 23 veces y fue padre de unos 200 niños en el proceso. Ya en 1928, un corresponsal del mismo periódico relataba en un artículo que muchos de los ancianos del barrio en el que residía contaban historias acerca de cómo sus propios abuelos lo conocieron, incluso siendo niños, mientras que Li era ya un adulto. Ni siquiera era el hombre más viejo que conocía. Da Liu, discípulo de Lin Qingyuan, reconoció que su maestro encontró a los 130 años de edad un viejo ermitaño en las montañas que le enseñó un conjunto de Qigong con las instrucciones de la respiración, la formación, movimientos coordinados con los sonidos específicos y las recomendaciones dietéticas. Según reflejó también el New York Times, quienes lo trataron destacaban que las uñas de su mano derecha medían 15 centímetros. Aunque parece imposible que un ser humano pueda vivir durante tanto tiempo, hay documentos que demuestran que las técnicas espirituales practicadas por Lin Qingyuan son recomendadas como válidas para prolongar y mejorar la calidad de vida. Cuando se le preguntó sobre el secreto de su larga vida, Li dijo lo siguiente: mantén un corazón tranquilo, siéntate como una tortuga, camina rápido como una paloma y duerme como un perro. En 1933, la revista Time y el New York Times declararon que Li había sobrevivido a 23 esposas y su increíble vida superaba en creces
entonces con la persona más anciana hasta la fecha. Hasta ahora, el récord de longevidad lo tenía la francesa Jean Coleman, quien vivió 122 años y 164 días. Lin Qingyuan, chino bicentenario, vivió mucho más tiempo, pues nació en 1677 y murió en 1933 de causas naturales, y se ha convertido en una referencia en el mundo de las prácticas espirituales. Este personaje evidentemente se convirtió en el centro de atención para la prensa internacional durante un tiempo. Fue la revista Time la que se apuntó un tanto al contar un resumen de su vida por boca de uno de los discípulos llamado Da Liu, que era maestro de Tai Chi Chuan, como antes lo había sido Li Qingyuan. Durante décadas vivió en el templo taoísta de Yuqing, del monte Lao Chan, plenamente dedicado al taoísmo. Dormía muy poco por la noche, entregado a sus ejercicios espirituales. Mantuvo siempre una complexión fuerte y ágil, una capacidad mental envidiable y una voz sonora. Según Da Liu, la clave de su longevidad estaba en haber practicado todos los días sin falta las artes marciales típicas de China, que le enseñó un ermitaño al que Li Qingyuan había conocido en las montañas, cuya edad era aún más increíble, rondando el medio millar de años. De ahí a la inmortalidad solo falta un paso. El secreto de Li Qingyuan. Li Qingyuan no bebía alcohol ni fumaba, comía a horas regulares, tenía una dieta vegetariana y bebía frecuentemente té de bayas goji. Li también se iba a dormir temprano y se levantaba por igual, y por lo que el ejercicio se refiere, Li se erguía con los ojos cerrados y con las manos en el regazo. Incluso a veces no se movía durante unas horas. La práctica constante de todos estos ejercicios sirvió para aumentar su larga vida. Los informes dejan claro que gran parte de su alimentación se basaba en las raíces y el té. Su dieta se basaba principalmente en el arroz y en el vino de este cereal. También consumía ginseng y una planta poco conocida, la centella asiática. Un científico francés encontró un poderoso alcaloide de efectos rejuvenecedores en las semillas de la centella asiática. Los herboristas conocen un factor de longevidad que posee la planta para el cerebro. También extractos de la planta se usan para tratar problemas de circulación y de la piel. El jugo de las hojas sirve para la hipertensión arterial y también como tónico. Un cataplasma de hojas se usa para tratar llagas y úlceras. Si te ha gustado este contenido, déjanos un me gusta y comparte con todos tus amigos y familiares para que ellos también se enteren. No te olvides suscribirte a tu canal Documentales Universales Sin Límites. Te ofrecemos videos gratuitos con la más alta calidad sobre remedios naturales, remedios caseros, medicina alternativa, consejos de salud física, salud mental y cuidado de nuestro cuerpo. Muchas gracias por verlo. Fabiola Rodríguez te ha saludado.